El abogado responde, lo suele hacer el último jueves de mes aquí en Onda Cero, desde el corazón de La Mancha, pero la semana que viene ya les avanzo que estaremos en la Feria de los Sabores. Se inaugura el jueves 30, por la mañana incluso nos encontraremos en el Bus Cultural haciendo este programa en vivo. De ahí que la sección mensual con el bufete de Cobo Serrano la adelantemos a este jueves 23 de abril, el Día del Libro, donde vamos a saludar a Noelia Cuarteros Muñoz Quirós. Hola Noelia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Para hablar de temas de alquiler, hoy un asunto que puede parecer excesivamente técnico o jurídico, pero que afecta de lleno a algo tan básico, importante como es el alquiler de viviendas, porque en concreto trataremos de dar respuesta a una pregunta que ahora mismo se están haciendo miles de personas. ¿Puede el propietario subir el alquiler libremente? ¿Puede negarse a renovar el contrato o existen límites legales que protejan al inquilino en un contexto económico complicado como el que estamos viviendo? Y es que en este escenario que está marcado por la inflación, el encarecimiento de la energía, la incertidumbre internacional derivada de la guerra de Irán, el mercado del alquiler está sometido, como todos ustedes pueden comprobar, a una enorme presión y cada vez es más frecuente ver subidas de renta, conflictos entre propietarios e inquilinos y dudas sobre lo que es legal y no. Y aquí vamos a poner negro sobre blanco y contrastar desde el prisma más profesional, pues qué hay detrás, entender cuáles son las últimas medidas que ha aprobado el gobierno, cómo afectan en la práctica real y muchos más detalles de ese nuevo Real Decreto Ley 8/2026. Fundamentalmente lo que a todos nos interesa, Noelia, que son los derechos que tienen los inquilinos y cómo afecta a los propietarios. Háblanos de este nuevo Real Decreto, lo más esencial. Pues a ver, en primer lugar lo que supone es una intervención bastante clara del gobierno en el mercado del alquiler con un objetivo bastante claro, que es evitar que el contexto económico actual se traduzca al final pues en una expulsión de inquilinos de sus viviendas. Otra cosa ya es cómo puede afectar realmente al mercado del alquiler. Obviamente esto pues no lo sabemos ni tampoco vamos a entrar a valorar. La norma lo que hace es introducir dos medidas claves. Por un lado, una prórroga extraordinaria de los contratos y por el otro una limitación del 2% en la subida anual del alquiler. En conclusión, al final lo que se intenta es contener el impacto inmediato en el bolsillo del inquilino. Me quiero detener en lo práctico, esa prórroga de la que hablas extraordinaria, de la que tanto además se está debatiendo actualmente. Pues al final es una herramienta que permite al inquilino seguir en la vivienda, aunque el contrato esté próximo a terminar, siempre que cumpla obviamente pues ciertos requisitos. Funciona mediante prórrogas anuales hasta un máximo de 2 años y lo importante es que se mantienen exactamente las mismas condiciones del contrato que ya se tiene. Por poner un ejemplo, una familia cuyo contrato termina en septiembre de 2026 puede solicitar esta prórroga y continuar en la vivienda sin asumir nuevas condiciones ni subidas arbitrarias de la renta. Los inquilinos que nos estén escuchando, por tanto, deberán de solicitarlo al propietario. Sí, así es, efectivamente hay que solicitarlo de manera expresa, pero aquí viene lo realmente importante. El propietario está obligado a aceptarlo, salvo en casos muy concretos. O sea, no es una negociación. Si el inquilino cumple los requisitos y lo pide correctamente, el margen del arrendador es bastante limitado. Y vamos a centrarnos en el propietario. ¿En qué casos podría negarse? Pues básicamente en 3 casos. Por ejemplo, para empezar, si ambas partes modifican los términos o condiciones del contrato, o sea, que firmen un nuevo acuerdo, por quererlo obviamente ambas partes, también si firman un contrato con una renta inferior a la prevista en el contrato que ya tenían, y también si el propietario necesita la vivienda para vivir él o un familiar suyo y lo comunica en los plazos y condiciones que la ley establece. Fuera de esto, la negativa obviamente no tendría encaje legal. Abogada, ¿estas medidas afectan a todos los contratos o solo a algunos en concreto? Este punto es bastante importante porque estas medidas afectan a contratos solo de vivienda habitual en vigor o prorrogados, cuya prórroga finaliza antes del 31 de diciembre de 2027. Repito, vivienda habitual, porque lo que no afecta es alquileres turísticos o de temporada, por ejemplo. Ya, y una medida, por tanto, sería la posibilidad de prorrogar los contratos, pero se habla de otra, ¿no?
Sí, la otra medida es el límite que se impone a la subida de la renta. Aquí el legislador ha sido demasiado claro y la subida anual de la renta no va a poder superar nunca el 2%. Y esto, en un contexto donde el IPC está elevado, pues al final supone un freno directo a incrementos importantes. Un ejemplo muy sencillo es, si tenemos un alquiler de 900 euros, solo se podría subir 18 euros al mes. Sin esta limitación, la subida podría ser obviamente bastante mayor. ¿Y el límite se aplica siempre igual? No del todo. Hay una diferencia clave entre si eres gran tenedor o pequeño propietario. En el caso de que seas gran tenedor, el límite del 2% siempre se aplica. Si no lo es, o sea, si no eres gran tenedor, prevalece lo pactado, pero no hay pacto. También se aplicará este límite. O sea, por tanto, si el inquilino no acepta una subida superior al 2%, el propietario no podrá imponerla y además deberá soportar la prórroga del alquiler. Noelia, quiero preguntarte desde vuestra experiencia, los conflictos que estén surgiendo ya, que hayáis advertido claramente aquí en nuestra zona, en nuestra comarca. Principalmente intentos de esquivar la norma, por ejemplo, propuestas o intentos de propietarios de imponer nuevos contratos con subidas superiores, negativas también a aplicar la prórroga o subidas encubiertas. Un caso muy típico es el de si no me firmas este nuevo contrato, no seguimos. Con esta norma al final ese planteamiento pues pierde bastante fuerza. Entonces, para esos inquilinos que están poniendo mucha atención, este mes en el abogado responde, ¿qué recomendarías hiciera? ¿Qué debería hacer un inquilino si le suene el alquiler o una no renovación, que se niegan a renovar contrato? Pues yo le diría que lo primero, no precipitarse. Hay que analizar muy bien la situación particular del contrato, si tiene derecho a la prórroga y si la subida respeta este límite legal. Muchas veces al final se acaban aceptando condiciones que no son conformes a derecho simplemente por el mero desconocimiento. Y las leyes, como el mundo mismo es cambiante, ¿estas medidas han venido para quedarse? No, son claramente temporales y además hay un punto importante porque el decreto debe de ser consolidado en el plazo de 30 días hábiles desde su publicación. Si no lo hace, estas medidas pues decaerán. O sea, estamos ante una respuesta de urgencia, no ante una reforma estructural y además en los próximos días pues sabremos cómo queda, aunque lo cierto es que si en el tiempo que está en vigor se ha hecho uso del mismo, sí que va a desplegar consecuencias jurídicas para las partes intervinientes en el contrato. Hoy en el abogado responde un tema puntual, recurrente, oportuno, muy de actualidad, porque de hecho hace pocos días hemos conocido que una de las mayores preocupaciones que tenemos en España sigue siendo el acceso a la vivienda. Y para terminar, Noelia Cuarteros Muñoz Quirós, lecturas que nos harías del mercado del alquiler a futuro. ¿Cómo se ve el panorama? Sí, a ver, pues, para empezar, a corto plazo, más regulación y más protección al inquilino, pero a medio plazo, si no se aumenta la oferta, el problema pues obviamente va a seguir ahí. Es cierto que estas medidas alivian la presión, pero no solucionan el problema de fondo que todo el mundo sabemos que es el desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda de vivienda. Y para desbloquear esto, o sea, para la construcción de más viviendas, lógicamente la situación actual no ayuda a nada porque construir cuesta cada vez más y eso necesariamente va a suponer el encarecimiento de la vivienda. Pues lo decimos todo desde el prisma de un prestigioso despacho de abogados como es Cobo Serrano Servicios Legales en Alcázar de San Juan. Gracias, Noelia Cuarteros, por poner luz sobre este asunto aquí en Onda Cero. A vosotros, gracias.